Buenas tardes, gente de YouTube que ve mis videos. El día de hoy empezaremos ya con los videos sobre un poco de conocimiento y empezamos viendo qué es la electricidad. Este tema es bastante extenso y bastante fascinante, así que empecemos de una vez. La electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos como por ejemplo focos o lámparas, efectos mecánicos como lo pueden ser el movimiento de los motores o efectos caloríficos como pueden ser las resistencias. La electricidad consta de dos elementos fundamentales, que es la corriente y el voltaje. La corriente son los electrones que fluyen a través de un material conductor y el voltaje, que es la fuerza con la que los electrones son forzados a pasar por el material conductor. Algunos hablan que es a través y otros dicen que es alrededor, haciendo una especie de efecto piel. Para esta variante, como es la electricidad, los materiales se clasifican en tres formas: conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales conductores son aquellos materiales que tienen electrones libres, por lo tanto se facilita el paso de la corriente a través de ellos. Un ejemplo de esto son todos los metales y el agua. En el caso del agua es un tema muy chistoso, ya que como tal el agua no es conductora. Lo que lo convierte en un material conductor son las sales y minerales, ya que la sal al mezclarse con el agua cambia su composición química y esto hace que el flujo de electrones sea, ahora sí que se va a escuchar redundante, pero más fluido. Esto lo convierte en un conductor. Y esta es la misma razón por la que cuando llueve, a pesar de que por más intenso que lleva y caiga el agua sobre los cables eléctricos, porque todos hemos visto en nuestras casas que si nos asomamos están los cables que ahora sí que alimentan nuestras casas de energía. Por esta misma razón, porque esta agua se puede decir que es destilada, ya que el agua al evaporarse, ahora sí que deja todas las sales y solo sube el H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno a la atmósfera y se juntan las nubes. Como tal es agua pura, es agua limpia, agua sin sales, sin minerales, y por eso cuando se precipita sobre los cables no hay conducción y no hay ningún corto ni nada. Si no, imagínense cuántos cortos no habría. Ese es un dato muy chistoso que no todos saben y que sí convendría saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos tenemos la duda, ¿por qué no, cuando llueve no hay cortos, ¿no? Continuamos con los materiales semiconductores. Este tipo de materiales depende del voltaje que se les aplique para convertirlos en conductores. Dentro de este tipo de materiales, el ejemplo más famoso y más conocido son los diodos hechos de silicio o de germanio. Este tema es muy amplio y solo estoy dando una pequeña embarradita del tema. Si les gustara que hiciera un video sobre los semiconductores, déjenmelo en los comentarios. Los materiales aislantes son materiales que no contienen electrones libres, por lo tanto el flujo de electrones a través de ellos es prácticamente nulo. Los ejemplos más comunes son la madera, el plástico y el vidrio, pero aquí también pasa otra cosa muy chistosa con la madera, ya que si a la madera la mojas demasiado, también puede llegar a convertirse en conductora, pero no tanto por la madera sino por el agua. Ahora veremos los tipos de corriente que existen. Existe la corriente alterna y la corriente directa. La corriente alterna cambia a lo largo del tiempo con intervalos positivos y negativos. Esto se le conoce como oscilación. Y la unión de un intervalo positivo y uno negativo se conoce como ciclo. Y a la cantidad de ciclos completos se le conoce como hertz. En México se utilizan entre 50 y 60 hertz. Esto lo puedes ver en tus aparatos tanto eléctricos como electrónicos. Ya que si los buscas hay una pequeña etiquetita donde dice las especificaciones de cada aparato, tanto el voltaje, los hertz, y a esto se le conoce como ficha técnica del aparato en cuestión. Continuamos con la corriente directa. Es el flujo de corriente de un polo a otro en un solo sentido y sin alteraciones o oscilaciones notables. Como se puede ver en la imagen, se mantiene continuo, se mantiene constante, no hay gran variación en ella. Por último veremos los rangos de voltaje, y existen dos. En el rango de corriente alterna existen 4 subdivisiones, que es la alta tensión, que va de 57.5 kV a 230 kV. Esto es regularmente en las hidroeléctricas o donde se genera la electricidad, ya que se necesitan grandes cantidades de electricidad para poder abastecer de corriente todo lo que se necesite,
ya que en estos casos la corriente se va dividiendo y va cayendo poco a poco, y para evitar que la corriente no sea suficiente, por eso se necesita una gran cantidad de electricidad, y así para que puedan surtir todo de manera eficiente. El siguiente rango es la tensión media, que va de los 1000 volts a los 57.5 kilovolts. En estos casos, el ejemplo más sencillo, por así llamarlo, o más común, es la alimentación que llega a las fábricas, ya que en las fábricas llegan un aproximado de 42.000 volts, y mediante el uso de transformadores van reduciendo la corriente para 440, 220 y 110. En el caso de estos voltajes que menciono, es el siguiente rango, ya que va a la baja tensión, que va de los 25 volts a los 1000 volts. En estos casos, lo más común es la corriente que llega a nuestros hogares. Si se fijan, por decir, los transformadores que hay cerca de su casa, a estos transformadores les llega un aproximado de 1000 volts, y esto lo que hace es transformar la corriente para que salgan 3 líneas de 220 y un neutro. En algunos casos nada más son 2 líneas y un neutro. Si se fijan, bueno, si salen y se asoman en su casa, pasan aproximadamente 3 o 4 cables, que son los que alimentan de corriente sus casas. En este caso se toma una línea de 220 y el neutro, ya que recuerden que en la corriente alterna, siempre si tomas una línea y un neutro, el resultado será la mitad de lo que daba la línea. En este caso, si tomaste la línea de 220 y un neutro, te va a dar 110. Si tomaras una línea de 440 y un neutro, te darían 220. Eso siempre es en corriente alterna, eso recuérdenlo. Ahí es otro dato por si les sirve. Así es más o menos esto. Y finalmente la tensión muy baja, que es menor a 25 volts. Esta tensión no es tan común, ya que solo se puede conseguir mediante transformadores reductores, pero pues en realidad 25 volts de corriente alterna no es tan común usarlos. Se ocupan más que nada en las fábricas para alimentar ciertos dispositivos eléctricos o electrónicos. Y ahora sí, finalmente, los rangos de corriente directa. Estos solo hay dos: la corriente de alta tensión, que son más de 1500 volts de corriente directa. Pues en realidad no es muy común ver eso. Eso es más que nada para la industria. Se me podría ocurrir para un inversor, para capacitores de alguna máquina o algo así, pero no es muy común ver eso. Y el rango que todos conocemos, la baja tensión, que son menos de 1500 volts de corriente directa, donde caben las pilas AA, AAA, las pilas cuadradas, las baterías de las motos, las baterías de los carros. Pues es lo más común que se puede usar. Y pues ahora sí que, como ven, es apenas una pequeña embarradita de un gran tema como es la electricidad, extenso y fascinante en todos sus ámbitos. Espero que les haya gustado este video. Si es así, compartan, comenten, denle like y suscríbanse. Díganle qué me faltó, qué más quieren que hable, qué pueden agregar más. Ahora sí, el chiste es que todos aprendamos de todos. Recuerden que no hay verdades absolutas, y el conocimiento solo vale cuando lo compartes. Muchas gracias.